Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Info América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a charlar con alguien con quien siempre charlamos cuando los mercados están inestables y cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Con el bombero de los mercados, mi querido Alejandro Rubenstein, analista, administrador de portafolios de Latin Mark en Miami. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro Rubenstein? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Gracias. A ver, déjame te lo digo de esta manera, yo sí entiendo a la Reserva Federal, pero no estoy entendiendo a los mercados. No me pareció a mí que la Reserva Federal haya dado ninguna mala noticia, al contrario, dio solamente buenas noticias durante la semana pasada, y sin embargo Ujú. los mercados han reaccionado de manera muy negativa, incluso siguen cayendo los mercados. Hoy nos estabas tú poniendo sobre la mesa antes de la entrevista que el oro está cayendo de manera importante. ¿Qué está pasando? Ayúdanos a entender esto. Bueno, yo creo que esto es una pequeña muestra, dosis de... Claro, ellos dijeron que en realidad las cosas estaban mejorando, pero también hablaron de acuerdo a los datos económicos que vengan, que se abría la posibilidad de empezar a reducir el estímulo en forma paulatina durante un año, ¿no? Eh, Pero sí. Es que precisamente porque la Reserva Federal efectivamente dijo, las cosas están tan buenas que si Ujú. siguen así de buenas, nosotros vamos a tener que dejar de seguir estimulando la economía porque la economía ya no necesita estímulo. Esa es una buena noticia. Claro, lo que yo creo es que ellos intentaron abrir la puerta al tema, poner el tema en el tapete, para, por un lado, abrirse, digamos, esta salida que va a ser muy difícil porque la cantidad de dinero que hay es muy grande, ¿no? Entonces, se espera que de hecho no será ni siquiera Bernanke quien tenga que manejar esto, sino probablemente Janet Yellen, que es la que le podría seguir en la Fed. Entonces, siempre se le ha criticado, o sea, la pregunta que se le ha hecho a él es siempre, ¿cómo se va a salir de esto? Y tú y yo lo hemos conversado muchas veces, y yo te he dicho, mira, yo creo que esto va a tener que seguir casi eternamente porque la cantidad de dinero, la cantidad de liquidez que se ha inyectado es tal que aunque se retire en el margen, es tanto el apalancamiento que obviamente todo va a sufrir. ¿Y qué es cómo tomó esto el mercado? Y esto, por cierto, demuestra de que este mercado ha avanzado exclusivamente en base a la liquidez que se ha estado proveyendo. O sea, esto demuestra para mí que todos los argumentos respecto a la solidez financiera de los mercados, a las valuaciones razonables, o sea, yo creo que esto bota todo por el piso, definitivamente verifica lo que yo he venido sosteniendo por más de casi 2 años, de que todo este rally, toda esta suba de todos los tipos de activos está basada puramente en la cantidad de dinero disponible. Entonces, cuando ellos dicen que se abre siquiera la posibilidad de que estos estímulos no se reduzcan, pero ya no, ni siquiera se reduzcan, sino que, mire, ya no los vamos ni siquiera a aumentar, porque pareciera que la economía tiene un sólido pie. Por cierto que hoy día en la mañana se acaba de publicar que la economía el primer trimestre creció un 1,8% de Estados Unidos en vez del 2,4% que se había estimado previamente. O sea que, primero yo tengo dudas de que este estímulo se va a retirar en ningún momento. Creo que quisieron abrir la puerta, generó un efecto a lo mejor sobre a lo pensado, y esto les va a tener que hacer probablemente cambiar o desdecirse en un plazo muy pronto, van a tener que cambiar rumbo y volver a reafirmar su plan de expansión monetaria. Ahora, Eso es lo pero que yo creo. dime una cosa, ¿qué no era, al momento en el que ellos deciden inyectar este dinero a la economía, esta cantidad masiva de dinero, primero que Ujú. nada la intención era que sucediera lo que está sucediendo en términos económicos, es decir, era para que se reanimara la economía, uno, y dos, me parece a mí que era perfectamente lógico esperar que hubiera habido algún tipo de inflación de precios de valores, que es lo que está viendo. Es decir, me parece a mí que lo que se quería y lo que se pretendía es lo que está pasando. Para eso se estaba inyectando dinero a la economía. Uno, para que la economía comenzara a crecer y dos, también para que los mercados y todo lo demás reaccionara, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora se sorprende todo el mundo? Porque lo que sucede es lo siguiente, que yo diferenciaría el crecimiento de cualquier cosa. Hablemos en este caso, por ejemplo, de una empresa, ¿ok?
para hacer mi punto frente a los que ven este programa. Tomemos dos empresas, una que crece a un ritmo bajo pero razonable, desarrollando nuevos productos y marketeando y vendiendo y con capital propio, y ahora tomemos una empresa que crece lo mismo que esta otra empresa, pero vía endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento. Yo le llamaría a uno un crecimiento bueno y le llamaría al otro un crecimiento malo. Y se diferencian en que el segundo tiene una responsabilidad, una carga financiera que tiene que pagar y además tiene que pagar eventualmente su deuda. Entonces, lo que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo, y yo he tratado de explicar, es que tenemos un crecimiento que en términos nominales o en apariencia es un crecimiento bueno, porque muestra cifras positivas, pero que en las bases, en realidad ha sido un crecimiento malo, y por eso es que yo te decía, y hemos tantas veces discutido respecto de mi escepticismo o pesimismo, porque te he dicho, yo considero que esto es un crecimiento malo. Y aquí es en donde se viene a demostrar que es un crecimiento malo. ¿Por qué? Porque si esto es un esquema piramidal, es como cualquier esquema Ponzi, cuando tú empiezas a meterle dinero, 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 ¿cuándo se caen los esquemas Ponzi? Cuando ya el operador del sistema Ponzi logra no encontrar más dinero nuevo. Claro. Porque todos los retornos anteriores se basaban en la cantidad de dinero. Entonces, yo a la respuesta que voy concretamente a lo que tú dices, que es muy razonable, es que el crecimiento que se ha obtenido, particularmente en los Estados Unidos, ha sido única y exclusivamente producto de la cantidad de dinero. Va a ser difícil que la economía americana se sostenga sin esa cantidad de dinero circulante. Pero vuelvo a lo mismo, Alejandro, eso era lo que se pretendía, por eso le estaban metiendo dinero a la... O sea, ya, cuando deciden meterle dinero a la economía era porque sabían que la economía, uno, porque querían que la economía creciera y sabían que cuando creciera iba a ser apalancada con ese dinero que le estaban inyectando. Claro, lo que pasa es que ese crecimiento, como también lo hemos conversado, genera distorsiones, porque fíjate dónde se ha producido el crecimiento en esta época. De nuevo se ha inflado la actividad de la construcción, ¿ok? Esa actividad, a medida que empiezan a subir las tasas, se va a reducir. ¿Por qué se va a reducir? Primero porque las hipotecas, toda esta subida de tasas que se ha sucedido en el último tiempo, producto de una expectativa de mayor crecimiento, radica en mayores precios de hipoteca, ¿ya? Entonces, salvo que haya mayor disponibilidad de hipoteca, lo están matando, si siguen subiendo las tasas, el mercado hipotecario se va a matar. Y ha sido uno de los mercados que por lo menos en el último par de años ha hecho subir la economía. Segundo, al subir el precio de los intereses, también sube el precio de endeudamiento de las empresas pequeñas y medianas, las cuales hoy en día, en particular la última semana, han suspendido una cantidad importante de emisiones de bonos porque no han logrado salir al mercado a las tasas que ellos querían colocar, ahora tienen que enfrentar mayores tasas. Y tercero, este ambiente de tasas más altas va a dejar a los empresarios congelados, postergando proyectos de inversión, porque si tú no sabes cuál es la tasa futura, y mientras que tú tenías una tasa baja garantizada, tú puedes tomar, hasta los próximos 3 años, tú puedes tomar cualquier decisión de inversión, porque sabes que vas a tener un costo de financiamiento menor. Pero el momento que se produce un indeterminado en el costo del financiamiento de los próximos años, 3 años, los proyectos de inversión se empiezan a cancelar y con ello la economía empieza a reducirse. Entonces aquí está la demostración de por qué yo consideraba que este no era un buen sistema. Claro, tú me habías preguntado con mucha razón, oye, ¿cuál era la otra alternativa? Está bien, pero yo entiendo esa pregunta, pero digo, el problema de haber generado este nivel de apalancamiento es que retirarlo, ahora vamos a ver si lo van a retirar, porque no sabemos las consecuencias que puede tener. Este nivel de apalancamiento nunca se había intentado en el pasado. Claro, pero ¿y qué hay de lo que dijo la Reserva Federal la semana pasada? Que cuando empiece a retirar el estímulo va a ser de manera muy débil, de manera muy despacio, muy poco a poco, mientras que se va compensando o es decir, se va quitando la ayuda mientras que la economía va creciendo. Entonces, en teoría no se debe sentir tanto efecto. Claro, pero yo creo que la expectativa del mercado más bien está basada ahora en que se termina el estímulo. A pesar de que lo bajen a nivel del 0,5% mensual, lo que ya significa es que se termina el dinero gratis. Y tú tenías un invitado la otra vez que decía, aquí hay que invertir y seguir con todo para adelante a pesar de que ha subido un 100% porque van a seguir imprimiendo dinero. Ese es el argumento de mucha de la gente que decía que hay que seguir comprando.
del momento en que se termina a imprimir, o por lo menos marginalmente se empieza a reducir, cambia completamente la expectativa de que un año adelante ya no va a haber ningún tipo de estímulo, aunque sea en forma gradual. El mercado está mirando un año adelante, o un año y medio adelante, y está diciendo no va a haber plata. Claro, por supuesto. Bueno, ah, de nuevo, estábamos mencionando antes de que entrar a la entrevista lo que está cayendo el oro, por ejemplo, y lo que están cayendo los activos. ¿Cuánto va a durar esta caída de esta magnitud y sobre todo en qué valores? Si va a ser en las acciones o en los commodities o en qué. A mí me sorprendería que de seguir esta volatilidad en los mercados, la Reserva Federal no cambiara un poco su mensaje y dijera, dadas las condiciones, cualquier cosa, digamos, vamos a postergar esta reducción de estímulo por un plazo para ver, digamos, ¿no? Si no lo hacen, como te digo, ya verbalmente causaron un daño a la economía. Ya, el daño ya está hecho, digamos, en el sentido de que ha cambiado la expectativa de algunos de los jugadores del mercado y de los empresarios. Ya los empresarios no pueden tomar ninguna decisión a un año y medio plazo. Entonces, aquí hay dos cosas. O realmente la Fed hace lo que yo creo que debería hacer, que es de una vez por todas quitarle esta intravenosa a este enfermo y dejar que el enfermo empiece a levantarse y buscar un método de recuperación. Creo que sería lo sano, y eso sería doloroso, por cierto. Sí, Admitidamente será muy doloroso. es O, conveniente en los mercados. o sencillamente van a recibir tanta presión de parte del sistema financiero y político que van a tener que decirse, y en ese caso podríamos ver una recuperación de los mercados, si es que ellos dicen, bueno, básicamente esto sucederá en el 2015, digamos. Ahí Claro. podría haber un rebote fuerte de los mercados, pero eh, yo creo que queda en duda qué tan mano dura va a ser este señor Bernanke, que por cierto sale, ¿no? ¿Ya anunció que sale? Bueno, ya anunció Obama que él sale, Ok, lo cual es un poco, en mi opinión fue un poco feo, una fea forma de darle la salida a alguien que lo ha ayudado. Básicamente Bernanke ha sostenido al gobierno americano con sus políticas durante los últimos años. Yo creo que habría que hacerle, ellos tendrían que más bien hacerle una estatua, ¿no? Porque claro, no ha sido el Congreso ni el presidente el que ha logrado hacer este crecimiento, fue el presidente de la Reserva Federal. claro, por supuesto, por supuesto. Eh, am, a ver, quiero cambiar un poquito de tema, a menos de que nos falte algún elemento que cubrir sobre este tema, pero quiero cambiar un poco de tema y referirnos un poco al caso de Brasil y específicamente que me digas si tú has notado, que nos puedas decir qué has notado respecto a las variables financieras brasileñas a raíz de la situación en este país. Me llama Fíjate que, me llama la atención, y te hago la pregunta porque me da la atención de esta colocación que quiso hacer esta gran empresa brasileña, que creo que era Votorantim y que se echó para atrás, no la hizo. claro, bueno, aquí hay un tema coyuntural y un tema de fondo. El tema de fondo yo creo que tú y yo tuvimos la oportunidad de conversarlo hace un año, o un poco más, en que hablábamos de Latinoamérica en general y yo te decía que a mí me parece que Latinoamérica había desaprovechado una oportunidad muy grande, había aprovechado, digamos, una bonanza económica muy larga y muy grande, y no me refiero a todos los países, por cierto, pero en general, la habían desaprovechado en invertir localmente en el desarrollo de la clase media y del consumo interno, que todavía seguían siendo muy dependientes de las exportaciones de las materias primas y que el crecimiento de la economía interna había sido bastante flojo, incluso siendo ese el caso de China, por ejemplo, pero más en Latinoamérica. Entonces, lo que ves hoy, digamos, es básicamente los precios internos de insumos han subido mucho, se ha aumentado la brecha de los ingresos en la mayoría de los países. Claro, puede ser que haya habido un desplazamiento hacia arriba, pero la brecha se aumentó. Entonces, todas estas manifestaciones sociales son, de alguna u otra manera, un reflejo de aquello, un reflejo de que hubo una bonanza económica muy, muy importante, que todo el mundo la ve pasar y que sintieron que no son partícipes. Desafortunadamente vienen a hacer un reclamo en el momento en que las cosas se están deteriorando, para mala suerte, porque si esto se hubiera hecho cuando las cosas iban en subida,
por supuesto que hubiera habido mucha holgura para poder actuar desde un punto de vista de gasto público. Ahora, se viene a levantar esta situación en un momento en que los commodities y los metales están cayendo en forma importante, que son un commodity muy importante para Latinoamérica en general, y obviamente los metales se han visto más afectados que los granos, pero en general eso está deteriorando la situación fiscal. ¿Qué es lo que está deteriorando también la situación de los países de Latinoamérica? La fortaleza del dólar. El dólar se está fortaleciendo de una manera muy importante, lo cual sí en parte le beneficia las exportaciones a algunos de los países, pero todo este boom de importaciones de consumo va a generar algún tipo de inflación con un aumento del tipo de cambio, y eso va a ir en desmedro del crecimiento de la economía. Entonces, todas estas economías de Latinoamérica, mi preocupación es que lo que estamos empezando a ver es quizás el principio de una fuerte desaceleración. Hay un par de expertos que han dicho que ya se terminó la década de oro de los mercados emergentes. Y puede ser que tengan razón porque los precios de los commodities definitivamente van a estar mucho más bajos. Sí tienen reservas suficientes como para poder capear parte de esta tormenta, pero si el propio China va a estar creciendo menos y también India y todos los BRIC en general, pues yo me temo que Latinoamérica va a enfrentar un escenario más complicado, por así decirlo, que los países desarrollados, que Estados Unidos al menos. ¿A ti te gusta México tanto como a muchos analistas internacionales en este momento? México para mí ha sido, yo decía, con el aumento del costo de los combustibles, ya por ejemplo hace un año atrás, México se veía como un candidato muy atractivo para sustituir importaciones chinas de los Estados Unidos, además porque tienen un tema impositivo, por la cercanía que tiene, ¿no? Y en ese sentido yo creo que México, por lo menos a nivel estructural, se va a ver muy beneficiado digamos, con un soft landing en Estados Unidos, si se quisiera llamar. El principal beneficiado sin duda va a ser México dentro de Latinoamérica. Lo que no lo va a eximir de todas maneras de la volatilidad global de todo esto que estamos viendo, ¿no? Claro. Alejandro Rubenstein, socio de la firma Latin Mark desde Miami. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre, Alejandro. Gracias a ti, Alberto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Info de América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a charlar con alguien con quien siempre charlamos cuando los mercados están inestables y cuando no entendemos qué es lo que está pasando. Con el bombero de los mercados, mi querido Alejandro Rubenstein, analista, administrador de portafolios de Latin Mark en Miami. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro Rubenstein? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Gracias. A ver, déjame te lo digo de esta manera, yo sí entiendo a la Reserva Federal, pero no estoy entendiendo a los mercados. No me pareció a mí De dinero que hay es muy grande, ¿no? Entonces se espera que de hecho no será ni siquiera Bernanke quien tenga que manejar esto, sino probablemente Janet Yellen, que es la que le podría seguir en la Fed. Entonces siempre se le ha criticado, o sea, la pregunta que se le ha hecho a él es siempre, ¿cómo se va a salir de esto? Y tú y yo lo hemos conversado muchas veces, y yo te he dicho, mira, yo creo que esto va a tener que seguir casi eternamente porque la cantidad de dinero, la cantidad de liquidez que se ha inyectado es tal que aunque se retiren el margen, es tanto el apalancamiento que obviamente todo va a sufrir. ¿Y qué es cómo tomó esto el mercado? Y esto, por cierto, demuestra de que este mercado ha avanzado exclusivamente en base a la liquidez que se ha estado proveyendo. O sea, esto demuestra para mí que todos los argumentos respecto a la solidez financiera de los mercados, a las evaluaciones razonables, o sea, yo creo que esto bota todo por el piso, definitivamente verifica lo que yo he venido sosteniendo por más de casi 2 años, de que todo este rally, toda esta suba de todos los tipos de activos está basada puramente en la cantidad de dinero disponible. Entonces, cuando ellos dicen que se abre siquiera la posibilidad de que estos estímulos no se reduzcan, pero ya no, ni siquiera se reduzcan, sino que, digo, que vengan, que se abría la posibilidad de empezar a reducir
el estímulo en forma paulatina durante un año, ¿no? Eh, Pero sí. es que precisamente porque la Reserva Federal efectivamente dijo, las cosas están tan buenas que si Ujú. siguen así de buenas, nosotros vamos a tener que dejar de seguir estimulando la economía porque la economía ya no necesita estímulo. Esa es una buena noticia. Claro, lo que yo creo es que ellos intentaron abrir la puerta al tema, poner el tema en el tapete, para, por un lado, abrirse, digamos, esta salida que va a ser muy difícil porque la cantidad. Que la Reserva Federal haya dado ninguna mala noticia, al contrario, dio solamente buenas noticias durante la semana pasada y sin embargo Ujú. los mercados han reaccionado de manera muy negativa, incluso siguen cayendo los mercados. Hoy estábamos, nos estabas tú poniendo sobre la mesa antes de la entrevista que el oro está cayendo de manera importante. ¿Qué está pasando? Ayúdanos a entender esto. Bueno, yo creo que esto es eh, una pequeña muestra, dosis de. Claro, ellos dijeron que en realidad las cosas estaban mejorando, pero también hablaron de acuerdo a los datos económicos